Así es, el día de hoy, te enseñaré a dibujar a Muichiro Tokito, del anime Demon Slayer. Y bien, para dibujar a Tokito, comienza dibujando un rectángulo en posición vertical con las siguientes medidas. Seguido, justo por la mitad del rectángulo, con una distancia de 5.5 centímetros de arriba hacia abajo, traza esta pequeña marca, que te ayudará a dibujar una circunferencia con una medida de 6 centímetros de diámetro. Ahora, divide tu círculo con una línea justo por la mitad. Por debajo, dibuja otra línea con una separación de 2 centímetros. Dibuja nuevamente otra línea fuera de la circunferencia, con la misma separación que la línea anterior. Traza una línea vertical, que abarque todo el rectángulo con la siguiente medida de separación. Una vez teniendo estos trazos como referencia, ya puedes iniciar con el boceto. Iniciaré dibujando el mentón por esta parte, apoyándome con la circunferencia. Además, marcaré el lugar donde estaría ubicado el cuello. Comienza a dibujar el ojo en esta pequeña zona. Recuerda que este tiene que estar por debajo de la línea. Apóyate en la intercepción de aquí y dibuja la nariz. En esta zona de la circunferencia, traza la boca. Para dibujar el segundo ojo, puedes apoyarte trazando una línea vertical que divida el rectángulo justo por la mitad. Este ojo tiene que estar más arriba que el primer ojo, igualmente puedes apoyarte con la línea de arriba. Comienza a trazar algunos detalles, como las arrugas de los párpados y los iris, además de las cejas que estarán ubicadas un poco más arriba. Comienza a dibujar el cabello de esta forma, apoyándote nuevamente de la circunferencia. Casi lo olvido, dibuja la oreja por esta parte, justo en medio de las líneas a la altura de los ojos. El final del rectángulo te será de guía para dibujar el final de la cabeza, trazando el cabello de arriba hacia abajo. Trazaremos una última línea por debajo, nuevamente con una distancia de 2 centímetros. Sigue trazando el cabello. Esta última línea también te ayudará a ubicar el inicio del kimono que lleva. Dibuja el botón en la intercepción de aquí. Traza el final del kimono y resto de cabello guiándote en la parte final del rectángulo. Traza las arrugas que se forman en la ropa, incluido el hombro del personaje. Además, dibuja el final del cabello. Apóyate de este pequeño rectángulo para dibujar su katana. Esta sobresaldrá del rectángulo principal, ya que solo se alcanzará a ver una parte del mango. La parte final de la katana tendrá una forma ovalada. Marca algunos de los detalles que lleva. Bien, una vez que has terminado, pasa nuevamente tu lápiz para reafirmar los trazos correctos del boceto. También marca las sombras del cabello. Una vez terminado ya podrás pasar a delinearlo.
Después de que hayas terminado de delinear tu dibujo, pasa un marcador de color negro por todas las sombras marcadas para agilizar el trabajo. Ahora sí, ya puedes borrar los trazos de lápiz. Además, prepara tus lápices de colores que ya es momento de colorear nuestro dibujo. Antes que nada, sé que ya lo había mencionado en un video anterior, recuerda que yo utilizo lápices de colores de la marca Prismacolor Premier. Si los tienes, te estaré dejando los códigos de los colores que ocupé, seguido el orden en el que los iré aplicando, y si no los tienes, te diré los tonos de color que puedes utilizar. Comenzaremos por los ojos, utilizando 3 tipos de azul, un color fuerte para la zona más oscura, que combinaremos con un azul cielo y un azul cristal para la parte más clara. Usen un color gris claro para dar sombras. Para la cara, aplicaremos una capa base con un color crema pasándolo muy suavemente, seguido de un color durazno para las zonas más oscuras. Por encima de estos dos colores pasaremos un color beige. Continuaremos con el cabello, pasaremos un color gris oscuro por todos los espacios en blanco, dejando por debajo sin pintar los mechones. Para el kimono de Muichiro, comenzaré pintando con un gris oscuro el cuello. Nuevamente con el marcador negro, pintaré las zonas donde estarán ubicadas las sombras.
Para el resto del kimono, utilizaré 4 colores, un color negro como capa base, seguido pasaré un azul aguamarina para dar ese tono azulado que tiene la ropa, y por último, ocuparé un gris seguido de un azul claro para sellar y difuminar los colores. Pintaré los botones con un color ocre y un color naranja haciendo un degradado. Los mechones restantes del cabello los colorearé con el mismo color azul claro que usé para los ojos. Por último, solo pintaré su katana. En esta, usaré un color naranja para la parte más oscura, seguido de un color salmón para hacer un degradado. Y por último, pasaré un color crema para el reflejo. Abajo, solo realizaré un degradado de negro y gris rellenando los rombos con un color azul. Ya casi estaría terminado nuestro dibujo de Muichiro Tokito, solo agregaré un poco más de detalles. Y bien, este sería el resultado final. Si te quedaste hasta el final del video, te invito a suscribirte para que no te pierdas los siguientes tutoriales de dibujo que estaré realizando. También te invito a ver mis tutoriales anteriores. Gracias y hasta la próxima.